Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hablar un poquito del tema este del mantenimiento, los riesgos y la detección y verificación de fallas. ¿Cuál es el ciclo de vida que tiene un edificio? Bueno, se empieza con la planificación, factibilidades, se hace el proyecto, anteproyecto, proyecto, se ejecuta etapa de obra. Y cuando termina la etapa de obra, empieza la etapa de vida útil del edificio y ahí hay una primera recepción, ¿no es cierto? Y empieza esa etapa de uso del edificio en donde, ya vamos a hablar de las recepciones, y empieza la etapa de uso en donde, como cuando uno se compra un auto, hay como dos periodos o dos ciclos. Una de mantenimiento preventivo. Yo me compro un auto y tengo el periodo de garantía que me da la fábrica por mi auto y que durará X cantidad de kilómetros o de años, en donde yo tengo la obligación de ejecutar algún tipo o llevar a cabo algún tipo de mantenimiento que es preventivo. Todavía no se le rompió nada al auto, todavía no se le rompió nada al edificio, pero tengo que mantenerlo. Pasado ese plazo, y si yo no he hecho el mantenimiento preventivo como corresponde, voy a tener que hacer mantenimiento correctivo. Ya se rompió y ahora tengo que empezar a arreglar. Ya vamos a hablar también de eso, ¿sí? Y finalmente el ciclo va a terminar con o la demolición o el reciclado del edificio, es decir, refuncionalizarlo o reciclarlo para que siga manteniendo la función, pero empiece un nuevo ciclo de vida a través de reemplazo de partes del edificio, recambio de cañerías, revoques, impermeabilizaciones, lo que le haga falta. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, decíamos recién ahí que había una etapa previo a que empiece la vida útil del edificio, el uso, la ocupación, hay una recepción, ¿no es cierto? Entonces, vamos a distinguir, cuando es obra pública, esto ya está institucionalizado, que hay una recepción, siempre va de suyo, que hay una recepción provisoria y que pasado un determinado periodo va a haber una recepción definitiva. No me quiero disfrazar de abogado y hay gente que lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Esto es simplemente como para dejarlo sentado. En la recepción provisoria es cuando se toma posesión, aunque no se firme, ya hay de hecho una recepción provisoria, ¿sí? El arquitecto, la empresa, el constructor, quien sea, puede probar que el comitente ya ha ocupado el inmueble, ya a partir de ahí empieza a correr el plazo, digamos, y se asume que si lo ocupó y no reclamó, ya no hay lugar para reclamos por vicios aparentes. ¿Qué son vicios aparentes? Son los que son visibles a simple vista, que cualquier persona puede reconocer y detectar. No vale argumentar que uno no es especialista en el tema. Uno, y esto es, no, de nuevo, no me quiero disfrazar de abogado, pero bueno, algunas cosas en tantos años de hacer patología, ustedes saben que esa es la especialidad mía, la mitad de los casos, o un porcentaje muy alto, termina en cuestiones judiciales, y de tanto andar entre abogados, mi finada madre tenía un dicho, decía, de tanto andar entre ovejas, el lobo sale balando. Bueno, de tanto andar entre abogados terminamos aprendiendo algunas cositas jurídicas, ¿no? No vale en la ley, en ninguna cosa, no solo en las recepciones de obra, argumentar o aducir ignorancia. Maté a una persona, pero le pido al juez que me perdone, yo no había leído el Código Penal, no sabía que no se podía matar. No podés alegar ignorancia para excusarte de lo que has hecho. Entonces, si uno recibe y dice, yo no soy especialista, no me daba cuenta que el piso no era de madera y era cerámico, y me habían prometido de madera. Bueno, podrías haberlo hecho, verificar con un técnico, ¿no es cierto? Entonces, la recepción provisoria exime en principio al contratista, al constructor, al arquitecto, a la empresa, exime de reclamo por vicios aparentes.
Después hay alguna zona de grises, siempre. Cuando uno quiere buscar lío, siempre hay en donde buscar, ¿no? Hay un vicio aparente en que no me armaron el colector del tanque de agua, pero yo para verlo está visible, está a simple vista. Si te subís al techo, que te trepás como un gato y lo encontrás, ya estaba visible. Bueno, ese tipo de cosas, la biblioteca está medio partida a la mitad, si es aparente o no es aparente. ¿Está bien? Bueno, si uno toma posesión y no deja sentado, asume que no hay reclamo por vicios aparentes. Bueno, ahí está, es el que puede ser percibido a simple vista sin necesidad de ser experto. A partir de ahí, esto en la obra pública está la recepción provisoria y hay un plazo de garantía. Si en la recepción provisoria se reclamó algún faltante o alguna falla, hay un plazo para reclamarlo. Y aunque no se haya reclamado ninguna falla, en la obra pública está estipulado siempre en los pliegos que cualquier recepción que se haga es provisoria y que la recepción definitiva se retiene un fondo de reparo. Todos ustedes lo saben esto. Un fondo de reparo hasta que se cumpla el plazo de garantía, que usualmente es de 1 año en la obra pública, o lo que especifique el pliego de especificaciones de la obra. Y bueno, a partir de ahí entonces llega la recepción definitiva. Y entonces, cuando ya tengo recepción definitiva, me pueden llegar a aparecer vicios ocultos, o redivitorios, que se llaman. Son fallas que tenían la construcción que no podían ser percibidas ni siquiera por un experto a simple vista, y que se van manifestando a lo largo del tiempo. Estos vicios, hay un plazo durante el cual se extiende esta garantía. Son 3 años desde la modificación del Código Civil en agosto del 2015. Antes eran 10 años, ahora son 3 años, pero a su vez, cuando uno detecta el daño producido por este vicio, tiene un plazo para reclamar, que es de 60 días o de 1 año. Esto algún abogado nos podrá explicar mejor por qué a veces 60 y por qué a veces 1 año. Es para cuando son cosas contractuales no cumplidas o cuando son problemas técnicos propiamente. De nuevo, entramos en las zonas grises, difíciles de probar tan exactamente, que es cómo hace el constructor para probar que yo detecté esto hace 6 meses o más de 60 días o más de 1 año y que no lo detecté ahora. Porque además es lógico que cuando te aparece algún problema, no sé, una grieta, empieza siendo una fisura chiquitita como un pelito. Me toco como si tuviera yo, pero como un pelito, ¿sí? Y va creciendo. Y el dueño de casa, el ocupante, el comitente, al principio no sabe si eso es algo que está mal, hasta que se toma su tema, hasta que la ve realmente, hasta que se da cuenta que puede llegar a ser algo que le preocupa. Entonces generalmente llama a algún entendido, algún amigo, arquitecto, ingeniero, hasta que llama por teléfono, que no quedan pruebas al constructor o al arquitecto, al director técnico, hasta que termina notificando fehacientemente, sea por carta de documento, por notificación judicial, por mail, que la justicia los toma, no sé si la justicia toma los WhatsApps, hasta que hace algún reclamo que queda realmente sentado, que a partir de ese momento sí, ya él vio la cosa, vio el vicio oculto y por eso lo reclamó. Nunca se sabe bien cuándo empezó. Entonces siempre hay una zona de grises que a la hora de reclamar el abogado de la parte actora de quien reclama siempre lo va a tirar más acá en el tiempo para que te caiga dentro de los plazos de reclamo, ¿no es cierto? Y que no haya prescripto. Y dentro de los vicios ocultos también está el concepto de ruina, que es cuando el daño que se produce es tan grande que hace que la cosa, la propiedad, el inmueble, en este caso, sea impropio para su fin, que no pueda ser habitado o que no pueda ser utilizado para lo que fue diseñado y fue construido. En ese caso ya es ruina y también tiene otros plazos. Acá son 10 años y no 3 como en los vicios ocultos.
Es importante señalar que en el caso de la ruina solamente se puede, digamos, eximir el constructor o el director técnico o el proyectista eventualmente si se puede adjudicar la causa a un tercero, que, no sé, se rompió el caño de distribución de aguas de la prestataria, de la concesionaria del servicio, y me rompió la casa y la destrozó. ¿Está bien? No es un problema del constructor, del arquitecto, del director técnico en principio. Solamente en ese caso puede sacarse encima, digamos, el problema de la ruina, el constructor. Bueno, una vez que se haya cumplido esto, ya ahí sí sería lo que en obra pública es la recepción definitiva, y o en obra privada, y cuando no esté especificado, ya no hay lugar a reclamo por parte del comitente respecto del profesional. Esto era simplemente como para, esto lo explicaría 1000 veces mejor que yo un abogado, por supuesto, es simplemente como para poner en contexto el tema. Ahora, vamos a otro, yo voy a ir saltando un poquito de tema en tema y después vamos a enlazar un poquito todo esto, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes degradadores que me pueden dañar un edificio? Estamos hablando de que el edificio puede presentar fallas. Bueno, ¿cuáles son los agentes degradadores que van a dañar mi edificio? Bueno, en todos los manuales de patología se habla de dos grandes grupos, los agentes externos o exógenos y los agentes endógenos o internos. Los endógenos o internos, empiezo por esto porque son más cortitos, es la tendencia propia que tienen todos los materiales de construcción a degradarse con el paso del tiempo. Tengo un metal, va a tender a oxidarse. Todos los materiales de construcción tienden siempre a volver al estado en el que se encontraban en la naturaleza. El acero se fabrica a partir de óxidos minerales, tiende a volver a óxidos minerales. Cuanta más energía tiene puesta en su proceso de fabricación material, más rápida es la tendencia y más fuerte la tendencia a degradarse. Por eso un ladrillo dura más, sin mantenimiento hablamos, porque tiene muy poquita energía puesta en el proceso de fabricación, tierra, agua, se prensa y ya está, y lo coces un poquito en horno, ya está. Tiene mucha menos energía puesta y dura mucho más entonces que el aluminio. Y acá me echaron y dijeron, no sabe nada, está hablando de que el aluminio se degrada. ¿Se degradará el aluminio? Y si yo les digo a ustedes que el aluminio, el metal, no es el más, pero está ahí en el top 5, ¿sí? Junto con el cromo. ¿Sí? Y cuando ven acero inoxidable, ¿saben qué están viendo? ¿Vieron que es plateado? Una bacha de cocina. ¿Saben qué están viendo? Óxido crómico. El metal que más rápido se degrada. ¿Sí? El níquel, el cromo, el aluminio. El proceso de anodizado del aluminio, ¿sí? Es un óxido que recubre al aluminio, nada más que un óxido impermeable que no deja que el oxígeno tome contacto con el metal que está más adentro, más en profundidad. Entonces lo protege de la oxidación más profunda. Pero lo que estás viendo es siempre óxido. Lo mismo en el acero inoxidable. Hagan la prueba cuando lleguen a su casa, rayen la bacha de la cocina con un cuchillo. No la rayen porque los van a echar de la casa. Pero créanme que así. ¿Sí? Te conté no vas a tener problemas en casa, Sani. Si lo rayan y hacen un surco y sacan la capa de óxido crómico, es tan rápida la degradación que inmediatamente se va a formar óxido crómico del cromo que está mezclado con el acero en la aleación de los AISI 316, 314, todos los tipos de acero inoxidable, ¿sí? Bueno, y después están los agentes externos, y estos los conocen todos ustedes y afectan a las construcciones: el viento, sismo, el agua en todas sus formas, produciendo colapsos en el suelo cuando satura por roturas de cañerías, el agua de condensación, que me forma hongos y todo lo que ustedes quieran, el agua de infiltración, agua de lluvia, todas las solicitaciones mecánicas que me producen flexiones, cosas que cuando cambio de destinos, intervenciones erróneas muchas veces, me compré, estas cosas son muy habituales, compraste una casona en Nueva Córdoba y querés poner el cliente quiere poner un resto bar, entonces le volteamos todas las paredes internas y le cruzamos, nos preocupamos arriba siempre, le ponemos perfiles, ¿sí? Le ponemos un riel, y lo que estás haciendo es puntual, donde tenía muchos metros de cimiento para desparramar la carga en el suelo, ahora le concentraste la carga, arriba no tenés problema, ahora el problema lo tenés abajo.
Estás puntualizando cargas que antes eran repartidas, ¿sí? A eso me refiero. Cambios de destino, ¿eh? Bueno, en fin. Bueno, simplemente con esto de las estadísticas de colapsos, colapso no quiere decir que se murió nadie, colapso quiere decir que una parte de un edificio es inhábil para cumplir la función para la que fue diseñado y construido. Si yo tengo una cubierta de techo, la carga de mi techo, que es, me muero de calor en verano, me muero de frío en invierno, se llueve, tengo que estar con las palanganas cada vez que llueve juntando gotera, está lleno de hongos, bueno, esa cubierta de techo está colapsada, no se cayó, no vino cadena 3, no salimos en la voz del interior, no se murió nadie, ¿sí? Está colapsada. Todos los casos de colapso, y esto es estadística de todo el mundo, porque se ha sacado el Congreso Internacional de Patología del año 91 hasta hoy, más o menos por partes iguales, más del 80% de los casos de colapso son errores o de proyecto o de dirección técnica o un mix entre ambas cosas. Es muy raro que haya fallas de materiales, ¿sí? Fíjense que las causas aleatorias son más altas que las fallas de materiales. Y esto cada vez va a ser más, cada vez va a ser menos la falla de materiales, porque cada vez hay más controles de calidad en la industria, ¿no es cierto? Hay otra estadística que les quería mostrar, similar a la de recién, pero esta me gusta más porque también incluye etapa de planeamiento y etapa de uso. Etapa de planeamiento, construimos en donde no debimos haber construido. ¿Se acuerdan la tristísima crecida de los ríos serranos en 2013? La de San Carlos Minas fue en el 91, 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, ¿sí? Bueno, ahí está lo que dice el arquitecto Jolle. San Carlos Minas, el Día de los Reyes Magos, 6 de enero de 1991 fue eso. 92. 6 de enero del 92. Creció el río y volvió a su cauce histórico, se llevó puesto el pueblo, ¿no es cierto? ¿Cuántos muertos hubo en San Carlos Minas? Eso es un error de planificación, por ejemplo. Bueno, seguimos con que proyecto y ejecución se van llevando sumados la delantera, pero acá está bueno porque incorpora también un porcentaje en etapa de uso, que incluye la falta de mantenimiento, fíjense. Después los porcentajes los podemos discutir. Obviamente, cuantos más ítems pongas, baja un poquito el porcentaje de cada uno de los ítems. Y les quería contar también, y esto porque sé que hay muchos administradores, hay una ley empírica, no es científica, no hay una fórmula matemática para calcular esto. Está basado empírico es que está basado en estadística. No por eso deja de ser cierto, ¿no? Que no tenga una fórmula que no sea científico no quiere decir que no sea cierto. Está basado en estadísticas, por eso es empírica. La ley de Sitter dice que si yo detecto una falla en etapa de planificación, me cuesta muy poquitito arreglarla. Esto relaciona el costo de la reparación o de la intervención versus el tiempo que está en las abscisas y en qué etapa de vida del edificio estamos. Si la detecto en la etapa de obra, cuesta un poquitito más. Si ya entro en la etapa de vida útil y estoy en mantenimiento preventivo, cuesta más que antes, pero menos que lo que me va a costar reparar con mantenimiento correctivo. Sitter dice, basado en estadísticas, que cada etapa multiplica por 5 el costo de la anterior. Si yo detecto en etapa de planificación, cuesta $1, en etapa de obra cuesta 5, en mantenimiento preventivo 25 y correctivo 125 veces lo que me costaba al principio. Entonces, todo esto para decir, che, es negocio mantener, no es plata mal gastada. Esto para los administradores, ¿sí? Pero no es culpa de los administradores, ¿eh? Yo sé que no es culpa de los administradores. Esto, los administradores, todos los administradores, amigos, con los que hablamos siempre y lo estuvimos hablando con vos el otro día, los administradores están conscientes de esto, en su inmensísima mayoría. Lo difícil es convencer a la gente. Ahí, Quique, lo que pasa es que el administrador te va a decir, no es de esa etapa, es de la etapa anterior y te va a decir, fue un problema de ejecución. Sí, el tema es si prescribieron los plazos para reclamarlo, ¿no? En cualquier caso, después, si fue de ejecución, después lo podrá reclamar. Pero en cualquier caso hay que arreglarlo o hay que mantenerlo. Y es más barato que corregir allá al último. Seguro, siempre. 5 veces menos.
me parece que esto es lo último de esta primera parte introductoria, es hablar un segundito de cuáles son las características que tiene la industria de la construcción, porque hay una creencia en la gente. Uno habla de la gente como que no fuéramos gente nosotros, ¿no? Pero digo, los comitentes, ¿sí? Hay como una creencia de que la industria de la construcción es como la industria aeroespacial, no sé. Las industrias vienen la aeroespacial, la aeronáutica, la automotriz, la de la construcción, ¿sí? En desarrollo tecnológico, en márgenes de error, ¿sí? Márgenes de tolerancia, ¿sí? ¿Qué características tiene? Y la gente le exige a la industria de la construcción cosas como si fuera un auto, y no es un auto. Y al auto le hace mantenimiento, porque todo el mundo tiene incorporado que le tiene que cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. ¿Quién le cambia el sellador a la junta de dilatación cada 2 años en el techo de la casa? Nadie. Yo puedo levantar la mano de los que no. Vivo diciendo que cambie la varilla del termotanque, la varilla de magnesio, el ánodo de sacrificio. La vez pasada se me desfondó el termotanque de mi casa, ¿sí? Hacía 10 años que le decía a mi señora, che, la semana que viene tenemos que cambiar eso porque va a haber problemas. 10 años hacía que se lo decía, hasta que un día se desfondó, ¿sí? Ahí cambiamos el termotanque. Entonces digo, y vivo de esto, y me paro acá al frente, che, y hablo como si, no, ¿sí? A todos nos pasa eso. Bueno, ¿qué características tiene la industria de la construcción que la diferencian de otras industrias? Falta de especialización, una. Hay mucho hombre orquesta, mucho manita. Pongo un poco de cerámico, pinto, te hago carpeta, sueldo, hago instalaciones, hago termofusión, ¿sí? Pateo el córner, atajo, doy la misa, te doy la hostia, te confieso y toco la campana. Todo hago, ¿sí? No sé hacer bien, son como los panelistas de la tele. Son especialistas, son todólogos. Sí, la semana pasada hablábamos del faltante de oficios, de personal con el oficio ese de especializado en determinada cuestión. Hablábamos, ¿no?, de la restauración muchas veces de marquesinas, frisos, cornisas que están en una situación de posible caída. Decimos, che, ¿quién arregla esto con una mirada también desde esto, ¿no?, de saber qué hacer puntualmente en esos componentes de la arquitectura? Sí, señor. Además, la industria de la construcción colecta toda la mano de obra desocupada de otras industrias, ¿sí? Todo aquel que se queda sin trabajo termina trabajando en la industria de la construcción. Empieza como peón, medio oficial, si puede, para que le paguen un poquito más. ¿Sí? Falta de especialización. Segunda característica, vos te comprás un auto X, la marca que vos quieras. ¿Sí? Vos cambiaste el auto hace poquito. Bueno, ese auto que vos te compraste, a vos que te va bien y que te quejás, le hablo a mi socio, ese auto que te compraste y que vos creés que... Sí, es un 0 kilómetro, está bien, sí. Ese auto fue diseñado hace... Vamos a suponer que hubiera salido al mercado ahora. No salió al mercado esa marca, pero bueno, o ese modelo. Ponele que hubiera salido recién, que no sé, Toyota, Ford, Chevrolet, quien sea, recién sacó un auto nuevo al mercado. ¿Creemos que es un diseño nuevo? No, es un diseño de hace 10 años. Lo diseñaron y lo estuvieron testeando 10 años. Túneles de viento, impacto de choque, correcciones, va, viene, va, viene. Cuando sale al mercado, estuvieron 10 años probándolo. Y a partir de ahí fabrican 10, 20, 30, 100 millones de autos iguales en todo el mundo, de algo que está testeado durante 10 años. ¿Sí? Nosotros hacemos una construcción, un inmueble, una casa, un edificio, y siempre es un prototipo. Y vos me dirás, no, Sani, cuando hago un plan de vivienda son 200 viviendas, son todas iguales. Mentira, mentira, no. La de esta cuadra de acá mira al norte, tu vecino del frente, es la misma casa, mira al sur. Las orientaciones son distintas. El otro vecino está en esquina, yo no. ¿Sí? Son todas distintas. El suelo cambia en muy poquitos metros, a veces. Entonces,
son todos prototipos, siempre son prototipos. Estamos haciendo y experimentando y le estamos dando al comitente algo que no está testeado 10 años, y que es la primera vez que se hace en la historia del mundo. Piénsenlo así. Ustedes diseñan una casa y esa casa que están haciendo, yo no digo si es buena o es mala, digo, es la primera en la historia del mundo. Desde el Big Bang para acá es la primera vez que se hace esa casa. ¿Está bien? Y le exigimos como si fuera el Toyota que lo diseñó y lo probaron 10 años antes de sacarlo al mercado. El operario es móvil. Volvemos a la industria. Yo le quiero pegar un poquito a la industria automotriz también. Rotación de gente en la industria. Rotación, pero además sí. Pero ¿sabes a qué me refería? El operario de la industria automotriz, el tipo está parado. ¿Se acuerdan? Había una película de Carlitos Chaplin que era... Sí, la producción en serie. Que era de la producción, no me acuerdo el nombre. Tiempos modernos, esa era. Está parado y va pasando los autos adelante de él y ajusta siempre. El tipo es el mejor especialista que hay en la Tierra en ajustar ese tornillo. Es lo único que sabe hacer. Si lo saca de eso, no sabe hacer nada. Es un inútil. Pero ese tornillo lo ajusta como Dios, ¿sí? Nadie ajusta ese tornillo como él. El obrero en la industria, el operario, los compañeros nuestros en la industria de la construcción, está revocando en el 5º piso y tiene que bajar a encofrar en el 2º y después va a ir a poner cerámico en el 10º. Digo, es móvil. El de la industria de la construcción, de la automotriz, se especializa en una sola cosa y está quieto y el producto pasa. El producto está quieto, obviamente, no se puede mover un edificio, y el que se mueve es el operario, y se mueve y hace distintas tareas, o la misma tarea pero bajo distintas condiciones. Trabajan en el otro día vi una foto de la Mercedes-Benz, los tipos trabajan, parece que estuvieran en un casamiento los operarios, impecables, ojalá yo tuviera la ropa limpia como la tienen ellos, impecables, unos señoritos, ¿sí? El operario nuestro trabaja a la intemperie, se muere de frío en invierno, se muere de calor en verano. El arquitecto, tenés que ir a verificar, mañana hormigonamos la losa del 7º piso y quiero ir a ver la viga de la medianera que da al vacío del 10º piso, peor para que te dé más vértigo, y tengo que ir con el plano en la mano, ¿sí? Viento allá arriba, 3 grados bajo cero, mucho viento, y tengo que ir con el plano en la mano, del plano de estructura, arrodillarme a mirar la viga, a ver si tiene todos los hierros que tiene que tener y si están atados como tienen que estar y si los refuerzos, las adiciones en zona de apoyo están, ¿sí? Y si están ubicados donde deben estar en cantidad y en diámetro y en posición, y si están atados, y lo tengo que hacer mirando la viga esta cuando 10 centímetros más ahí tengo 10 pisos para abajo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que estar ajustando el tornillo. Le tengo bronca al tipo ese que ajusta el tornillo. Que está vestido como un señorito inglés y que le pasa el auto adelante y que no se puede caer a ningún lado. Es un trabajo artesanal. Lo otro está ya cada vez más, Gaby, corregime, está todo robotizado. En la industria de construcción no. Es un operario el que hace todo eso. Entonces los márgenes de error son, bueno, arquitecto, la escuadra más o menos, salió así el ángulo, en vez de 90 grados tiene 45, más o menos, metro más, metro menos, ¿viste? El margen de error, ¿sí? Pero es un trabajo artesanal. ¿Con qué herramientas estamos trabajando? Con un nivel de manguera. No estamos en la obra normalmente con un altímetro, con un teodolito. Normalmente estamos en obras domésticas, estamos trabajando con un nivel de manguera, con una ruleta que tiene un margen de error en la punta, en la agarradera, ¿sí? Y después la gente viene y protesta, dice, pero mirá, los burros esto, acá le quedó un corte de cerámico en esta punta que allá no. Y sí, las falsas escuadras salen por eso, y es así. Y van a seguir saliendo, y está bien que salgan. No está bien, pero digo, no está bien. Pero hay que entender la situación, en cómo está trabajando esa persona. El instrumental es básico, bueno, lo que hablaba recién, y esto da lugar a márgenes de error, y hay falta de continuidad en las cadenas de mandos.
Va el profesional, da una indicación. En la mayoría de las obras de pequeña escala no hay un capataz. Entonces habla directamente con el operario. Mañana cuando vuelve a los 2 días o a los 3 días no está ese operario, no es el que ejecuta la tarea, ¿sí? Entonces se corta la cadena de mando. Yo pensaba, el médico te opera, te termina de operar y le deja las instrucciones a un internista que también es médico o a una enfermera que es un profesional universitario, ¿sí? Que te tiene que poner la gotita cada tantas horas, porque si no te morís. ¿Tá? A mí me ha pasado a veces en obra de dejar alguna indicación y al día siguiente le habían puesto, en vez de acelerante de Fraude, retardador de Fraude. Cuando yo digo, otro me dice, Arqui, usted le dio las indicaciones al fulanito que no sabe leer y escribir. Y es verdad que no sabía leer y escribir. Yo no sabía que él no sabía. Es culpa mía, no estoy... Pero digo, el salto que hay en la cadena de mando es muy grande. ¿Se entiende la idea? Bueno, y por supuesto ahí es una industria que tiene muy poca inversión en investigación y desarrollo comparada con otras industrias. Y ahora sí vamos al tema del mantenimiento de la fachada. Si tengo que hacer mantenimiento preventivo, entonces, ¿cuáles son los métodos de inspección que se pueden utilizar para ver cómo va la cosa en un edificio, en una propiedad, en un inmueble? Bueno, hay 2 grandes métodos de inspección, dos grandes categorías, los aleatorios y los planificados. ¿Sí? Aleatorio generalmente está a cargo del dueño de casa, del que vive. Entonces, cuando ve algo raro, por ejemplo, le apareció una grieta, levanta el teléfono y avisa después de un tiempo. Después de un tiempo, digo, cuando se da cuenta que es algo más o menos grave y se asusta, ¿sí? Es aleatorio, depende si el tipo se fue de vacaciones, no lo ve. Dependés de alguien que tampoco es especialista en el tema, ni tiene por qué serlo, ¿sí? No es un método demasiado científico, tiene la ventaja de que es un monitoreo permanente, si la propiedad está ocupada, los 365 días y 24 horas, siempre. Esa es la ventaja que tiene el método aleatorio este. No es incompatible uno con otro. Se suman, ¿sí? O debieran sumarse. El planificado es justamente, como su nombre lo indica, vamos a hacer una inspección como la ITV del auto, ¿sí? Entonces, una vez al año, cada 2 años, cada 10 años, vamos a hacer esto, y vamos a inspeccionar tales puntos, vamos a generar un protocolo de inspección, como tiene la ITV, ¿sí? Y esto es lo que hace la inspección técnica edilicia que está saliendo ahora al ruedo, y que tanto nos preocupa a todos. ¿Puedo pasar un chivo? Por supuesto. ¿Está permitido? Sí, sí. Bueno. Cuando nadie hablaba en Córdoba, o muy poquitos, hablaban en Córdoba de este tema, en el año 2003, yo estaba diciendo que hacía falta una inspección técnica edilicia. ¿Sí? Entonces, y esto es una mandada de parte y suena feo, y le voy a decir lo mismo. Entonces tengo autoridad moral para criticar algunos aspectos o para sugerir mejoras, me corrijo, en algunos aspectos que vamos a hablar ahora de la inspección técnica edilicia. ¿Sí? Porque hace 23 años atrás nadie hablaba de esto y yo me acuerdo de eso y yo lo hacía en los cursos, en las conferencias. Quique, te pregunto algo. La inspección técnica edilicia me imagino más abarcativa que los de fachada. Era referida a temas, porque no era idea mía, yo no inventé nada, yo lo saqué porque esto ya estaba en España. No, sí, pero digo yo, tal vez es cuestiones estructurales, de instalaciones, mucho más que lo que estamos viendo. Sí, pero en realidad, sobre todo a temas que pudieran generar riesgo para terceros, sí, temas estructurales. La protección contra incendio, entrará ahí también. También. Y ahí venimos con la ordenanza esta de la 11.157, ¿Qué hay que ver en la inspección técnica y cómo hay que verlo? Eso es lo que tenemos que discutir todos ahora. Y cuando digo todos, digo todos los colegas, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, técnicos constructores, la Cámara de Propiedad Horizontal, los administradores, la municipalidad, todos los actores involucrados, no sé si me olvido de alguien, me parece que serían más o menos todos, el Estado, la Cámara de Propiedad Horizontal, los administradores, y sería bueno que también los comités... Los colegios.
Sí, sí, los colegios, por supuesto. Cuando dije los colegas, me refiero a través de los colegios, por supuesto. Pero estaría bueno también que vengan los ocupantes de los edificios, ¿no? Que todo esto llegue. Lo hablábamos con Leonardo el otro día, con un administrador acá. Este tema de cómo llegarle, hablábamos al ocupante, al vecino. ¿Sí? Pues no sirve, si no, me hace acordar, ¿viste? Cuando nos contamos las cosas entre especialistas, hablamos y los dos nos damos la razón, porque yo te cuento y vos sabés que vos estás convencido. ¿Y qué hacemos? Claro, ¿cómo le llegamos a la gente? ¿Sí? Se juntan los médicos y dicen, no hay que fumar. ¿Cómo le explica al fumador y sobre que no todo, fume? Ahí para un cachito, sobre todo el otro día contaba Viqueira, que decía que el que tiene un departamento piensa que el mundo se acaba o su responsabilidad en la puerta y que no tiene más nada que ver con lo que le pasa al edificio en sus espacios comunes, en su fachada, en sus amenities. Entonces dice que eso es una cuestión muy difícil de trabajar, ¿no? Y que también aquellos que lo tienen para las rentas, que hay que comprender también que de esa renta habrá una parte que tendrá que volver a reinvertir en ese, claro, en ese edificio para mantenerlo en condiciones. Bueno, y ahí yo le hice una pregunta y te la traslado a vos también, Quique, a ver, ¿cuánto en la conformación de la respuesta, en qué porcentaje vos entendés que esto de la falta de mantenimiento edilicio tiene que ver con una cuestión cultural o meramente económica? ¿Qué le atribuís a cada uno? Yo creo que es más, no sé exacto un porcentaje, pero creo que es mucho más lo cultural que lo económico. Porque si lo pensás desde el punto de vista económico, es una inversión. Preguntale no me gusta hablar de una cosa que terminó en una tragedia, pero bueno, por lo menos que sirva para algo, que que la familia del pobre muchacho que murió en el Boulevard San Juan, por lo menos que sirva para que no pase nunca más, ¿sí? Preguntale a los vecinos del edificio si hubieran preferido hacer alguna obra previa. Es horrible, pero piénsenlo solamente desde el punto de vista económico. Les convenía prevenir y no pagar ahora las consecuencias. Entonces es cultural. No lo hacen porque siempre, viste, todos pensamos, no, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. ¿Cuántas veces vine durmiéndome en la ruta? Y todos sabemos que hay gente que se mata porque se duerme en la ruta. Y me dormí. Y me dormí con la suerte así que terminé aterrizando en el cantero central sin que venga nadie de frente. En esto que decís vos, la NFPA, que es una institución que trabaja en el estudio de los casos de incendio en el mundo y que manda comisiones cada vez que sucede algo en el mundo. Vinieron acá cuando fue la tragedia de Cromañón, en la tragedia del supermercado en Paraguay. Bueno, y ellos hablan, permanentemente están revisando la norma porque siempre hay nuevos casos, nuevos comportamientos, nuevos usos. Entonces, en un momento definieron como las nuevas normas escritas con sangre, porque son después de las tragedias. Se dan cuenta que lo que escribieron tal vez hace un año atrás ya no se puede aplicar en algunas cuestiones. Bueno, fíjate el incendio en España, en Málaga, ¿fue en Málaga? Sí, que me parece todo que un edificio nuevo sí. Se prende fuego por el uso de un material que al año lo sacan de circulación y no dejan de utilizar más, que tiene que ver con lo combustible que era, y se prende fuego toda la fachada del edificio y el edificio al lado. Bueno, cosas como esas suceden después de que las tragedias, ¿no? Que nos sirva para adecuar la norma, pero también para adecuar la cultura y los comportamientos, ¿no? Y mirá si es cultural. El otro día de nuevo hablábamos acá con un administrador que ustedes dan capacitación, o daban y hasta que se hartaron de darlas, me contabas vos, capacitaciones para los vecinos, para casos de incendio, ¿no es cierto? Y cuántas personas iban, y te tomaba la molestia de hacerlo en un horario que todos pudieran ir a las 9 de la noche, fuera del horario de trabajo. De la administración le ponían pilas, no era obligación hacerlo, y lo hacían. ¿Cuántos vecinos iban? Me dijiste 2 o 3. Hasta que lo dejaron de hacer, se cansaron. ¿De qué me sirve? Si tengo 80 personas, 40 departamentos, 2 por departamento, 80 personas viviendo en un edificio, que 2 vayan a la capacitación. Es cultural, es cultural. Bueno, entonces, ¿qué hay que ver y cómo hay que verlo? Bueno, ¿qué incluye el apto técnico? Toda esta ordenanza todo el mundo ahora la tiene releída de memoria. Hay que acreditar el apto técnico de fachadas de frente, fachadas internas, contrafachadas,
frente interno, laterales, medianeras a la vista, en los edificios que sean en torre o perímetro libre, en todas las caras, cuando son semilibres en todas las caras expuestas, y hay que incluir, y ahí está, todo lo que sea de terminación, jarro, lucido, revestimiento, pim, pam, pam, ¿sí? Madera, chapa, cerámica, mayólica, balcones, terraza, baranda, ménsula, cornisa, paramento, pantalla, ornamento, todo. Todos esos rubros hay que verificar que no se desprenda, que no caigan de altura, que no puedan ocasionar algún estrago, es decir, daños sobre vida o bienes propios o de terceros. ¿Y quién elabora, dice la ordenanza de este apto técnico? Bueno, y todos los profesionales relacionados con la construcción, que tengan un título habilitante. Entonces yo digo, a lo grueso, ¿me puedo estar comiendo alguno? No pretende, no es el espíritu de este encuentro, dar, como les dije al principio, una charla magistral que aparte, me puedo estar comiendo cosas acá. Fui poniendo en las diapos algunas cosas que se me ocurrían y nada más. Y seguramente faltan un montón. ¿Qué tengo que evaluar? Y todo lo que sean revestimientos o acabados, la fijación o la adherencia. Y acá viene la pregunta del millón. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer a eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y este es el tema que nos debemos. Hay métodos de ensayo. Yo puedo hacer ensayos de pull-out y puedo hacer ensayos de pull-off. En el de pull-out voy a probar sobre masa de hormigón, mortero, lo que sea. En el del pull-off voy a pegar una chapa, algo, con resina epoxi, que tiene tensiones de adherencia altísimas, ¿sí? A una superficie y voy a hacer el ensayo de arrancamiento de un cerámico, de un revoque, de lo que sea. ¿Y cómo voy a medir? Y lo mediré con un dinamómetro y será por tracción. Pero también hay cosas que las puedo ver a simple vista y cuando elaboro el apto técnico como profesional, bueno, esto sí veo y le comunico en el apto técnico que esto no verifica, que se puede caer, que hay riesgo. Pero esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Pero hay otros edificios donde se cae. Muy evidente. Muy evidente. Pero hay otras cosas que no son tan evidentes. Bueno, tema de que se caen. Lo conozco. Por supuesto. Este tema de que se caen pedazos de revoques, revestimientos en 1000 edificios, yo siempre digo el riesgo grande que hay caminar por el centro de Nueva Córdoba, la gente no tiene idea del peligro que, porque nosotros trabajamos de eso y vemos arriba, el peligro que es caminar por la vereda. Uno está preocupado que le roben el celular, el peligro que se te caiga algo de arriba, desde las macetas que ponen las viejas en la baranda. Pero ¿por qué vieja? ¿Por qué vieja? Todo. No, los viejos también. Los jóvenes, todo. Hasta los pedazos de revoque y a veces fuera de plomo en fachada, en donde para retomar el plomo, acá mi socio lo sabe, y vos también, Gaby, porque estuvimos en una obra en donde habían pegado ladrillo hueco, no importante, ¿sí? No me acuerdo si de 12 o de 18, y después 12 o 15 centímetros de revoque en capas, con lo cual cubrían el fuera de plomo de 30 centímetros entre un frente de losa y otro. Y esto es verdad y no estoy exagerando, ¿sí? Y se fueron cayendo a la calle, desde poquita altura, de un 7º piso, 5º. Contame si se te caen estos pedazos. Tenía la mano puesta en un pedazo de revoque. Calculen que el pedazo de revoque que cayó del 7º piso reventó y la muestra que yo estoy sacando en la foto es un pedacito de lo que explotó, ¿sí? Al pegar desde un 7º piso en la calle. Bueno, de nuevo, parados en una azotea, los revoques sobre medianeras que están desprendidos. Eso es visible a simple vista. Bueno, pero a veces es visible a simple vista, pero ¿y si ese revoque está en la sala de máquinas? Yo salgo a la azotea del edificio. Subo a la sala, al techo de la sala de máquinas para verificar que esa sala de máquinas está sobre una medianera, que el revoque ahí arriba está desprendido. Si lo miro desde la calle, ¿me doy cuenta de eso, de que está desprendido? Generalmente no te das cuenta. Bueno, en los balcones, esto desde abajo no se ve, en los balcones de nuevo, fíjate dónde están los pies del muchacho o de la persona esta.
las tapas de los mojinetes, que desde afuera quedan ocultos y son todos morteros, carpetas, terminaciones que están desprendidos. Fijación y estabilidad de barandas vidriadas. Bueno, el reglamento te exige que una baranda tenga entre parante y parante al centro de la luz pueda resistir un empuje de adentro hacia afuera de 150 kilos. ¿Sí? Esto por la duda, estamos jugando, nos empujamos y te vas contra la baranda. Tiene que aguantar un empuje de 150, te tropezaste si no querés estar jugando. Te tropezaste y te fuiste contra la baranda, tiene que aguantar un empuje de 150 kilos. Ahora, los colegas tenemos que hacer, cualquiera de nosotros, el apto técnico de un edificio. Ven la baranda, ¿cómo saben si aguanta o no aguanta los 150 kilos? ¿Qué hago? Y este es el tema de debate que yo quería plantear. ¿Qué hago? ¿La miro y digo, che, parece que está firme? ¿La toco un poquito así? Más o menos está firme, ¿sí? O le voy a poner unas sopapas, le voy a hacer fuerza de tracción o de empuje. ¿Voy a hacer algo de esto? ¿Voy a hacer algo de esto? ¿Un ensayo de empuje? Y con un dinamómetro para medir si estoy aplicando 150 kilos o no. Y si estoy haciendo eso y se me cae, más vale, y ahora el chivo te lo voy a pasar a vos, más vale que antes yo lo haya contratado al Gaby, que me haga un plan de higiene y seguridad, o a un especialista en higiene y seguridad, ya está el ingeniero también. Más vale que yo haya hecho un plan de higiene y seguridad, ¿sí? Porque si estoy haciendo, y haya tomado las precauciones, porque si pruebo algo y se cae a la calle, ¿qué hago? Se me cae una baranda porque estaba... No, disculpe, jefe, a los parientes, porque el jefe está muerto. Estábamos probando a ver si aguantaba. No aguanto. Bueno, nos tocó bajar los vidrios de San Lorenzo y... No se dice de dónde. De un edificio cierto, en una ciudad. De un edificio en Chacabuco, de una situación como esa. Calles. Bueno, pero hay 4 esquinas. Hay 4. No, pero era de otra ciudad. Sí. Era una situación similar, ¿no? Muy complicada. Y allá está el señor que hacía, otro de los socios, que era el que estaba en la obra. ¿Sí? Y yo te miraba a trabajar a vos, Ariel, parado al frente y perdía 10 años de vida y teníamos todos los equipos para hacerlo y toda la parte de higiene y seguridad que estaba Gabriel. ¿Sí? Y lo mismo, perdía 10 años de vida, porque estaban bajando vidrios que pesaban 53 kilos cada uno, 1,5 metros por 1,25 metros, cada paño por 8 milímetros, 53 kilos, que además ya se habían caído 3 vidrios a la calle, ¿sí? Uno del piso 14, uno del 11 y uno del 7º. Imagínate, pesa más que una bolsa de cemento. La suerte que tuvieron que no embocaron a nadie, a un auto, a un peatón. Bueno, yo digo, ¿cómo vamos a probar esto? El empuje de las barandas. Lo vamos a mirar, hacemos así un poquito, así más o menos, ¿está bien? ¿Hacemos así? ¿O hacemos un ensayo? Y ahora voy y digo, che, tenemos que presupuestarle a la administración, nos tenemos que poner de acuerdo, municipalidad, Cámara de la Propiedad Horizontal y colegios profesionales, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Porque si el colega A va a hacer este ensayo de empuje, y el colega B se va a parar al frente y va a simplemente decir, a mí me parece que está bien, o lo va a tocar un poquito hacia la baranda y va a decir, no, sí, me parece que está firme. Obviamente una cosa tiene un costo y otra tiene otro costo, y a lo mejor los vecinos van a optar por... ¿sí? Recién, no me acuerdo a quién le contaba, la página web nuestra, hay una frase que está en la portada de la página web que dice... No hay casi nada en este mundo que alguien no lo pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo mira el precio constituye el grupo de sus víctimas habituales. ¿Sí? Los vecinos, ya no el administrador, porque el administrador es un intermediario, él puede opinar, pero si los vecinos no lo votan en la asamblea, corregime, Leonardo, es así. ¿Qué puede hacer el pobre administrador? Andrea. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo controlar temas de corrosión en parantes de baranda o en estructuras de sostén, por ejemplo? A veces están ocultos esos problemas. ¿Sí?
Por supuesto, es más fácil cuando puedo apreciar a simple vista vidrios que si bien están laminados, están astillados, están rotos, y puedo recomendar su recambio, ¿no es cierto? Como pasa con todo esto. ¿Y qué pasa con los vidrios que se caían ya? ¿Qué pasa con los consorcios que deciden sacar los que están a punto de caerse y los otros que están firmes los dejan? Pero la causa que determinó que algunos vidrios estuvieran al borde de caerse, la causa sigue para los que todavía están. Es decir, estos otros están bien, pero dentro de unos meses no sé si van a estar bien y los dejamos. Pero total hemos tomado medidas de seguridad, yo les voy a mostrar medidas de seguridad, cómo pegarlos con cinta de embalar. ¿Sí? 53 kilos pesa cada vidrio. Yo les digo que caminar por el centro por Nueva Córdoba es peligroso, es peligroso. Está lleno de esto. Aclara que esas medidas de seguridad no eran mías, ¿no? Estas son sí las que diseñó el ingeniero, acá el arquitecto Sancho. Bueno, de nuevo, ¿no es cierto? El tema de... Por ahí hay alguna cosita que uno puede decir es diseño, no es diseño, no hubiera sido el diseño más conveniente por X causa. Llegamos con el frente de contrapiso, carpeta y piso tocando contra el vidrio, dilata contra él, empuja el vidrio para afuera. La canaleta esta que es el soporte de los vidrios, esa canaleta no tenía un sistema de escurrimiento, entonces acumulaba agua de lluvia y con los años se fue oxidando. El proceso de corrosión determinó que la canaleta entonces no resiste el peso del vidrio y se empieza a deformar y entonces el vidrio se sale de la guía de arriba, que la guía de arriba es la que está en el detalle 1, que el vidrio entra en una U, ¿sí? Esta canaleta de acá abajo cede, el vidrio baja, se sale de la guía y cae a la calle, 53 kilos. Lo pegamos con cinta de embalar. ¿Sí? Cornisas, ornatos, volutas, pasen por los edificios más históricos. En la peatonal hay mucha casona de esta, muchos edificios de este. Pasen y vean que faltan volutas. Las que faltan, ¿qué creen ustedes? ¿Que se las robaron? Se cayeron. ¿Sí? Por ahí hubo suerte de que no le pegó a nadie, ¿no? Todos esos elementos no estructurales, ¿son firmes? ¿No son firmes? Bueno, ¿qué pasa con los que tienen muros cortinas, curtain walls? O en general frentes vidriados o parte de frentes vidriados. Y de nuevo, hay presión y succión de viento. Hay succión por fuera, que me trata de arrancar la luna que está pegada con silicona estructural. Pero si hay una ventana abierta, también hay presión desde el interior. Se suman, eso se calcula. De nuevo, ¿cómo hacemos para asegurar que no se va a caer uno de esos? ¿Vamos a hacer un ensayo de empuje de esto? Para simular presión sobre la luna. Ya no hablo de la baranda, sobre el cristal ese. Y comprobar adherencia de la silicona estructural. ¿Y cuántos y dónde? Y ahí ¿cuántos vidrios tenés ahí? A eso quería llegar. Suponete que decimos vamos a hacer, bueno, ¿lo vamos a hacer en todos? Entonces prepárense los administradores, $30 millones la inspección técnica de honorario. Y me quedo corto, creo. ¿Sí? Y además que me den acceso todos los vecinos para ir a ensayar, no me lo van a dar. Querés entrar al quinto, te dicen, no, estoy en el gimnasio, no, yo a esa hora no, vení mañana, vení el domingo a las 4 de la mañana. No, hasta que abandonar la tarea. ¿Sí? Cuando abro las ventanas proyectantes estas, ¿tengo todos los herrajes? ¿Cierran bien los herrajes? Ale. Digo Ale porque él es un especialista en estos temas y hablaba de esto el otro día. Fíjense ahí, falta el herraje. ¿Sí? Si no traba bien, cuando se levanten vientos fuertes, que además en altura son mucho más fuertes que acá, porque no hay rugosidad, no hay interferencia, ¿sí? La succión es mucho mayor y además se va a abrir y va a haber presión de viento. ¿Me puede arrancar la hoja proyectante y tirármela para afuera? Bueno, y de nuevo, lo que dijo el Gaby recién. ¿Qué hago? ¿Controlo todos los vidrios del edificio? ¿Hago un muestreo? Estructuras auxiliares. Bueno, ¿en qué estado están? ¿Cómo las controlo? ¿Le hago una prueba de carga? ¿Qué hago con esto? ¿El examen es visual? ¿Y ustedes quieren que les dé la respuesta? No sé. No lo sé, no lo tengo claro. Por eso dije, no es una clase magistral, esto es para venir a charlar y que nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a controlar esto? Pongámonos de acuerdo y lleguemos, porque después vamos a poner la firma, los colegas, arquitectos, ingenieros, y vamos a enfrentarnos con que si se cae algo, mientras vos hacés, firmás y cobrás, está todo bien.
El día que se cae algo de un edificio que vos le diste el apto técnico, ahí te la voglio dire, ¿no? Agárrate Catalina. El muestreo. ¿Hacemos un muestreo? ¿Cómo hacemos para que sea representativo? Vamos a probar, no sé, el 1, el 2, el 3, el 10%, el 20% de los vidrios del edificio. ¿Cuántos vamos a probar? ¿Qué porcentaje vamos a probar? Que además no necesariamente va a ser igual en todos los edificios. Esto. Y si yo pruebo el 3%, un muestreo, es un buen muestreo. Imagínate que para las elecciones encuestaran al 3% de la población. No es nunca así. Es un porcentaje altísimo, un 3% de muestreo. Imagínate que pruebo un 3% y digo, no, los vidrios están bien, y se cae uno del 97%. ¿Cómo es? ¿Tengo la culpa? ¿No soy responsable? Firme yo. ¿Entienden la pregunta? Yo aseguré en mi apto técnico que esto estaba bien, pero me basé en que probé un 3%. ¿Y si se cae uno del 97% que no probé? No lo sé. Además, está el tema de la accesibilidad para hacer el muestreo. No es menor el tema. A veces vos decís, bueno, voy a muestrear algo que está, no sé, en una medianera, las Torres Capitalinas, y tienen ¿cuántos pisos? 40 pisos, no sé cuántos pisos tienen. Tengo que colgar a alguien. Bueno, empiezan a generarse una serie de costos de muestreo para elaborar el informe, que hay que ver si los vecinos están dispuestos a afrontar y si es viable en todos los edificios, porque hay edificios que son muy poquitas unidades, que son 8 pisos, está la planta baja, no sé qué, la vivienda del encargado y 6 departamentos para repartir las expensas. Y vos decís, esto va a costar X, no sé, lo que sea que cueste, pero si empiezo a ponerme muy exigente con la cantidad y con los puntos de muestreo, por eso digo, hay que verlo edificio por edificio, qué se hace y qué no se hace. Y yo creo que va a haber que consensuar con el administrador, pero va a haber que dejar muy bien sentado en el informe que la metodología esta se acordó entre las partes y que la responsabilidad llegará. Pero son ideas que se me ocurren, no sé, no es una clase magistral, ¿sí? Yo tengo más dudas que ustedes. Y finalmente las consideraciones sobre fiabilidad. Y acá les voy a contar algo, y se lo voy a contar brevemente. Yo hice muchísimos años por la especialidad nuestra de patología, muchísimos años de laboratorio, muchos años de laboratorio. Y mucho estudio de laboratorio y muchos cursos de laboratorio. Cuando uno hace cualquier tipo de ensayo en laboratorio, es una representación lo más aproximada. Uno trata de hacer en el laboratorio representar lo más parecido posible a lo que va a pasar en la realidad para poder predecir cómo se va a comportar esto en la realidad. ¿Está bien? Entonces vamos y nos entrenamos como comandos y jugamos a los juegos de guerra y nos tiramos las balas de fogueo y nos hacemos cuerpo a tierra, nos llenamos de barro y todo. No es la guerra, ¿eh? No es la guerra, no te volaron la cabeza de un balazo. ¿Sí? Te pegaron con una cosa de esta que te tiñen de rojo y se perdió, salga del juego porque está muerto y lo único que tenés es una mancha que te tiraron. ¿Sí? ¿Se ubican estos juegos que hay de...? Paintball. Ese, paintball. ¿Ese? Sí, no es la guerra de verdad. No es la guerra de verdad. Vuelven todos del paintball. En la guerra no vuelven todos. Andá a preguntar a los ucranianos, ¿sí? A la Franja de Gaza, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el ensayo de laboratorio no es la realidad. Tratás de hacerlo más parecido a la realidad. Quiero ver un ensayo de arrancamiento de la silicona estructural, voy a probar en la luna del vidrio para arrancarla. Y después, además, voy a probar la silicona estructural con un ensayo de envejecimiento acelerado a radiación UV, la voy a someter, hay todo un protocolo de ensayo con lámpara, 24 horas, que te simulan en 20 días la radiación que hubiera recibido en 20 años. ¿Sí? Y lo voy a probar en ciclos de hielo y deshielo, y en ciclos de mojado y secado alternativo, y lo voy a probar con vibración, a ver qué... Pero voy a hacer todo por separado. No existe un ensayo que combine todo al mismo tiempo. Y vos en la realidad, cuando hay viento y te lo trata de arrancar, estás recibiendo radiación UV y llueve y está mojado y hay un terremoto al mismo tiempo. Digo, en laboratorio hacemos lo más parecido posible a la realidad. Jugamos al paintball, pero no es la guerra.
Entonces, la fiabilidad es un ensayo de laboratorio. No nos creamos que es la realidad porque no es la realidad. ¿Cuáles son los parámetros de comparación después? ¿No es cierto? ¿Con qué voy a comparar lo que saco? Puedo mirar grietas con alguna lupa, puedo medir grietas, lo siguiente, con alguna galga para medir espesores de grieta. Usted no tiene idea del costo que tiene esto. ¿Sí? Hacer gammagrafía. Me quebré un brazo, voy y me hacen una radiografía. Tengo que hacer una gammagrafía, es lo mismo, nada más que en vez de rayos X son rayos gamma, son frecuencias más altas. ¿Sí? Y yo puedo sacar, es una losa nervurada, la siguiente, y voy a sacar y voy a ver todas las armaduras que hay, qué diámetro tienen, la siguiente, qué nivel de corrosión tienen, si están atados, la siguiente, o no están atadas, la siguiente. En la capa de compresión de la losa y veo la malla cima y puedo dibujar la viga, la siguiente. Todo eso existe. La última vez que hicimos gammagrafía nosotros fue en la central de policía en el 2023, me parece, y cada placa gammagráfica costaba, tenés que hacer en la columna, tenés que hacer en la base, al medio y arriba para ver los nudos. Y si la columna es grande, tenés que hacer de un lado y del otro, porque no logra atravesar toda la columna. Entonces tengo 2, 4, 6 en una sola columna. Tengo que hacer un muestreo de columnas en un edificio, qué sé yo, 10 columnas. Pero después tengo las vigas y después las losas. Tengo que hacer, qué sé yo, 40 placas gammagráficas. En el 2023, que ahora, o 2022, costaba 65.000 pesos cada placa. Bueno, y después, técnicas hay un montón. Uno puede comprobar soldaduras. Cuando mostrábamos antes los equipos de aire acondicionado sobre una estructura, puedo comprobar soldadura, infiltrar líquidos penetrantes, medir, sacar bulones en una estructura, clavos, lo que sea, tornillos, ¿lo siente? Los puedo medir, los puedo pesar, puedo ver, hacer una inclusión, los puedo cortar y ver qué porcentaje me queda de metal útil y qué metal está y qué porcentaje está oxidado. Todas estas cosas se pueden hacer. ¿Qué costo tiene? ¿Se justifica? ¿Los vecinos lo van a poder pagar? ¿O vamos a mirar de lejos y vamos a hacer un informe visual? Esa es la pregunta. No estoy diciendo que esté mal, no estoy bardeando el informe visual. La siguiente, Gaby. Vamos a hacer ultrasonidos para ver si hay cámaras de aire que está despegado un revestimiento por detrás. A ver si estaban despegados los mármoles de la columna del Cabildo. La siguiente. La siguiente. La siguiente, y vamos a hacer un informe basado en eso, si está despegado, parcialmente despegado, si está ok, pero eso tiene un costo, ir haciendo en distintos puntos, en cada una de las caras, los revestimientos. ¿Sí? Y de nuevo vuelvo a una diapo anterior, la accesibilidad. Tengo que montar un balancín para subir con estos equipos de ultrasonido e ir haciéndolos en un frente de revestimiento. Y tengo el plan de higiene y seguridad. Digo, de nuevo, el consorcio puede afrontar esto, entonces pongámonos de acuerdo, lo siguiente, termografías, bueno, anda pasando y creo que ya vamos a ir terminando, eso era en las columnas del Cabildo, ¿no? Las termografías, lo siguiente. Y para terminar, yo creo que hay dos maneras de peritar, Hay una que es científica, que usa todos los ensayos que estuvimos viendo, empuje, dinamómetro, cálculos, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ensayo de laboratorio, toma de muestra, ensayos in situ. Todo. Y hay otra que hace siempre lo mismo, y esta es particularizada edificio por edificio. Y esta otra, que es lo que nosotros llamamos la MAC-pericia. La MAC-pericia es porque yo me voy a Perú, a los gordos nos gusta hablar de comida siempre. Me voy a Perú y quiero comer ceviche. Me voy a Salta y quiero comer locro. Me voy a, qué sé yo, no sé a dónde y quiero comer el plato. A Italia me quiero comer unas pastas o a Nápoles unas pizzas. ¿Sí? Y quiero ir de tapas en Madrid. Hay gente que a donde vaya en el mundo va al McDonald's y come siempre la misma hamburguesa. Y vos decís, ¿cómo hacen para hacerte la misma hamburguesa con el mismo gusto en Pekín, en Buenos Aires, en Sudáfrica? ¿Cómo hacen? Y siempre la misma. Bueno, hay informes que son la MAC-pericia, el MAC Informe TEN, el MAC-IT, Inspección Técnica de Edilicia, ¿sí? El MAC Apto Técnico. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Vos decís, cada edificio tiene sus particularidades. No, siempre lo mismo.
Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un MAC o vamos a ir a comer a la carta, pidiendo en cada caso uno distinto? Conclusiones. Hay que guiarse por la necesidad de la encomienda, el relevamiento y análisis minucioso para arribar a diagnósticos certeros, pero bueno, hay que ver eso. Los estudios a realizar son en función de la hipótesis de trabajo. Yo vi algo que me llama la atención, que me hace sospechar, puedo proponer con el administrador profundizar estudios en eso. Todo eso tiene que quedar claro desde antes. ¿Incluía o no incluía esos estudios? Y si los incluía, te los presupuesté por las dudas y capaz que no te hacían falta. Y es un costo excesivo. Y sugerir intervenciones correctivas particulares para cada caso y no ponerse tampoco loco. Esto es un apto técnico. Tratemos de evitar que vuelva a pasar lo que ya pasó. Bueno, ahora sí, quiero decir una cosa más y después se abre el debate. Y esto es con todo respeto, es una opinión personal. La MUNI está intimando a los administradores a que en un plazo de 45 días presenten el apto técnico. ¿Sí? El administrador recibe esta notificación y tiene 45 días. Primero, el administrador tiene que buscar un profesional que se lo haga. Esto no es un trabajo de 2 pesos, es un trabajo caro. ¿Sí? Entonces el administrador no puede contratar no sé cómo se llama, cuando vos contratás contratación directa, tenés que pedir 3 presupuestos porque le vas a tener que justificar a los vecinos por lo menos con 3 profesionales. Y además cada vecino vas a tener que llamar a una asamblea o una reunión de consorcio y cada vecino va a decir yo conozco uno, bueno, pidamos presupuestos. Hasta que piden los presupuestos, los recibís y armás otra reunión o asamblea, no sé, para decidir con cuál presupuesto se quedan. Todo eso lleva, ya se pasaron los 45 días. Al final decidiste que vas a contratar al arquitecto Sánchez. Como es un trabajo caro y tiene que meter los balancines y el plan de higiene y seguridad, quiere un adelanto. No va a poner la plata de su bolsillo. Esto no es beneficencia, ¿no? Entonces hay que juntar X. 5 millones de pesos de adelanto. No sé, estoy diciendo cualquier número. Mucha plata de adelanto. El consorcio no la tiene. La mayoría de los consorcios, los administradores, corríjanme, la mayoría de los consorcios no tienen mucha plata en fondos de reserva. La tienen que recaudar. Entonces hay que esperar la despensa extraordinaria que le va a poner para recaudar el mes que viene. Para recién darle el adelanto al profesional para que recién el profesional empiece. Y si nos damos cuenta que este es un trabajo serio, grave, que implica mucha responsabilidad. Y riesgo. Dale tiempo al profesional a trabajar tranquilo, no se lo pidas de un día para el otro, porque va a salir mal. Te va a firmar cualquier cosa, por sí o por no. A lo mejor para cubrirse te va a poner que todo está mal por las dudas. ¿Sí? Y te va a perjudicar. O te va a poner que todo está bien para agarrar el trabajo y se va a perjudicar. ¿Se entiende lo que digo? Esto nos agarró, no nos dio tiempo, ¿viste? Ni de poner las manos para atajarnos. Pasó la desgracia esta y de golpe todos salimos a que la MUNI, los colegios, las cámaras, los profesionales, a que hay que hacer un apto técnico, no queremos que se caiga más una medianera. Pero estamos queriendo hacerlo en 45 días y a mí, no sé a ustedes, a mí no me cierran ni a palos el tiempo. No cierran los tiempos. Hay algo que no dijimos. Cuando firmamos un apto técnico, y me voy al ejemplo del ITV, del auto, te dice que tu auto está apto hoy. Saliste, agarraste un pozo en la esquina, apenas hiciste el ITV, rompiste el tren delantero y ya la ITV no se hace responsable por ese auto. ¿Está bien? Se te quemó una luz cuando llegaste a la esquina y te van a poner una multa y vos no podés reclamar, no, pero el ITV me dio... Digo, nosotros firmamos un acto técnico de que esto está bien hoy. ¿Qué pasa si algo falla en los próximos años hasta la próxima ITE? Yo creo que no está suficientemente especificada la responsabilidad que asumimos los profesionales, arquitectos, ingenieros, maestros mayores, cuando hagamos el apto técnico. Yo diría que antes de que los empecemos a hacer, definamos bien eso, un protocolo, hasta dónde llega la responsabilidad del profesional y del administrador.
Quique, gracias. Capo, un aplauso para Quique. Muchas gracias.